Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a continuar con la clase de sistemas embebidos. No sé por qué somos muy pocos, pero vamos a continuar. Muy bien, en la clase de ayer nos quedamos en la parte de cómo solicitar datos al usuario que está utilizando nuestro programa. Ya vimos lo que son las variables, cómo usar esas variables y cómo utilizar los operadores que eran suma, resta, multiplicación, división, una exponencial y sumas, bueno, divisiones con resultados enteros. Aquí tenemos la parte de cómo solicitar un dato y cómo convertir ese dato en un número entero. Con esta parte, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Igual con la instalación de los programas, no sé si ya pudieron instalarlos, todavía sí, todavía no. Ajá, me sacó. Ok. Muy bien, bueno, voy a poner rápido el pchart para ver esa parte de cómo utilizarlos. De hecho, igual yo ayer estuve teniendo unos problemas de cómo poder colocarlo. ¿Qué es el pchart? Ese es un programa, creo que es el programa que quise programar ayer. Ver que aquí tenía la opción de solicitar un nuevo, una configuración. Estaba checando que aquí directamente a la hora de que tú haces un ejercicio te tienes que mencionar que va a ser en Python. Igual aquí, en ejercicio, le doy clic y le damos el nuevo. Aquí nos va a decir que un nuevo Scratch file. Le doy clic y aquí me va a seleccionar entre los lenguajes que yo tenga en mi computadora. En este caso, como ya tengo asignado Python o ya tengo Python en la computadora, le asigno aquí Python. Y aquí está, sería ese Scratch, y bajo 4pi. Aquí va a ser un ejercicio muy sencillo. X igual a 5 y que imprima ese dato. O sea, prim X. Ahora, si yo quiero ejecutarlo, ven que yo lo hacería de acá y me marcaba un error. Si yo quiero ejecutar bien ese programa, selecciono aquí en Scratch-4pi y le doy aquí en arrancar. Y aquí veo que el programa me lo ejecutó. De hecho, aquí está el dato, número 5. Entonces, al momento que ustedes le digan File New, deben seleccionar el lenguaje Python, que ya previamente deben tenerlo en su computadora. Y de esa manera crear un nuevo script. Si vamos a seguir teniendo problemas con esto, no pueden mandar mensaje. Por favor, que sean antes de las 9, si no me cuesta un poco de trabajo contestar después de esta hora. Muy bien, pues continuaremos con la parte del texto. Ya vimos cómo solicitar un dato. Vamos a comentario, dice, a medida que nosotros como programadores vayamos agregando datos o se va volviendo más complicado en nuestros programas y se vuelven más difíciles de leer. Los lenguajes de formales son densos y a menudo es complicado mirar un trozo de código. Imagínense qué es lo que hace o por qué lo hace. Por eso es buena idea añadir notas a sus programas para explicar en un lenguaje normal qué es lo que el programa está haciendo. Aquí, bueno, nos está dando una síntesis de lo que significa un comentario. En varios lenguajes, incluso igual en ensamblador, vimos la forma de colocar comentarios. Esos comentarios nos ayudan a saber qué está haciendo exactamente ese pedacito del programa o una instrucción. Aquí para colocar un comentario se agrega el símbolo de número o gato, como quieren llamarlo, y vemos que todo ese texto que está delante del símbolo de gato estará de color azul.
Y aquí, bueno, tenemos el programa que el porcentaje es igual a minuto, por 100, entre 60. En ese caso, el comentario pasa en una línea completa, pero también puedes poner comentarios al final de una línea. Puedes colocarlo de esta manera, arriba de la línea y atrás. Todo lo que va desde el gato hasta el final de la línea es ignorado, por lo tanto no afecta el programa. Los comentarios son útiles para la documentación de características del código. Si en dado caso ustedes tienen un programa muy extenso y a veces suele pasar que no conocemos bien qué está haciendo un cierto característico, lo programamos y al momento de volver a buscarlo no recordamos qué hizo, pues es conveniente colocar un comentario para saber qué estamos obteniendo de ese código. Por ejemplo, aquí tiene dos ejemplos. En el cual B, bueno, tiene que B es igual a 5 y dice que el gato asigna 5 a B. Es cuando contiene información útil, pero no está en el código. Como lo que puede ser abajo, que velocidad sea igual a metros sobre segundo. Igual nos pone que elegir nombres adecuados para las variables puede reducir la necesidad de comentar. Aquí debemos estar jugando un poco entre qué comentarios poner, qué nombres de variables poder colocar para saber qué estamos seleccionando. Igual aquí nos pone cómo seleccionar algunos nombres de variables mnemónicas. Mientras se sigue reglas de nombrado de variables y evite las palabras reservadas, dispondremos de una gran variedad de opciones para poner nombres a nuestra variable. Al principio, esta diversidad puede llegar a resultar frustrante, confusa, para un programa como el propio tuyo. Por ejemplo, aquí tiene 3 ejemplos de cómo nombrar una variable. El primero tenemos A, que asigna el valor de 35.0 a A, y a B le asigna el valor de 12.5, y a C le asigna la suma de esas dos variables. Finalmente imprime C. Esto es algo que ya vimos en la clase anterior, no necesita de volver a poner. Pero abajo nos pone exactamente los mismos datos, pero con otro nombre de variables, como lo es horas, tarifa, y al final les escribe salario, que el salario va a ser igual a horas por tarifa. Y al final nos imprime lo que es salario. Vemos que la diferencia entre el de arriba y el de abajo es que abajo tenemos exactamente una idea de lo que estamos solicitando. Por ejemplo, nos pide horas y tarifa. ¿A qué quiere decir? Bueno, tal vez a un trabajo, porque al final, bueno, nos da un resultado de se llama salario. Arriba, pues nada más son letras que son variables, como si fuera una ecuación matemática. Pero, ¿qué pasa abajo? Si vemos aquí abajo, este nombre de XLQ3Z9AHD, pues realmente cumple con las reglas de nombramiento de variables que vimos en clases anteriores. No está incurriendo en ninguna falta porque no empieza con número y no contiene ningún carácter especial. Pero vemos que al final yo como nombre esto, asigna este dato de 5 a esta variable, 12.5 a la variable XLQ3Z9AFD, y al final suma esas dos variables en una nueva variable que es XLQ3P9AFD. Y al final quiere imprimir esta variable. Vemos que las tres hacen exactamente lo mismo. Para Python a él no le importa que lo llames A, que lo llames hora o que lo llames con este nombre. A él no le interesa. Pero es mucho mejor asignarle nombres que tengan que ver con lo que estamos haciendo. ¿Ok? O sea, al final a él no le importa, pero pues, bueno, tal vez a nosotros como humanos, pues nos hace más fácil entender incluso el de arriba para la asignación de alguna una operación o saber qué estamos haciendo. Bien, entonces esas son algunas características para el nombramiento de variables. Aquí dice depuración, que se apunta el error de sintaxis, que es más probable que comentas. Será utilizar nombres de variables no válidos como class, que son palabras clave, o home jobs.
o use, o bueno, valor de dólares, que contiene caracteres no válidos. Esas son algunas características que pues no podemos utilizar. Bueno, son algunas palabras, ¿no? Y esa sería la parte de ejercicios. Estos serían unos ejercicios que les dejaré para la tarea. Esos son del rato. Pero vamos ahora a empezar con ejecución condicional. Ahora sí, ya empezar a meternos un poco más de la programación. Hasta el momento hemos visto cómo ejecutar simplemente, bueno, asignar variables, solicitar un dato y utilizarlo para sumas o multiplicaciones dependiendo el tipo de dato que tengamos. Aquí vamos a empezar con algunas ejecuciones condicionales. Primero empezamos con las expresiones booleanas. Les comentaba que una expresión booleana es aquella que puede ser verdadera o falsa. De hecho, aquí están las palabras reservadas que vimos la clase de ayer. True y false. Que si recuerdan sus clases de electrónica digital, pues bueno, eran los ceros y unos que tienen esas compuertas booleanas. En este caso, los ejemplos siguientes usan el operador doble igual, que compara dos operadores y devuelve verdaderos si son falsos, pero verdaderos si son iguales, o falsos si es contrario. Entonces aquí tenemos un primer acercamiento a una condición, a una condicional. Vamos a ver esto en el ejemplo, en el Python. Aquí lo tenemos. Y escribimos esa parte, que 5 sea igual a 5. Y vemos que nos da el resultado true. Obviamente esa es la parte verdadera, porque esta condición es verdadera y cumple esa cuestión. Si yo coloco lo mismo, pero digo que 5 va a ser igual a 7, pues vemos que es falso. Por lo tanto, nos da la respuesta falsa. Entonces aquí tenemos nuestra primera condicional, igual. Entonces, verdadero y falso son valores especiales que pertenecen al tipo booleano. No son caracteres, como lo vimos, como cualquier otro texto. Son palabras reservadas. De hecho, aquí le podemos poner tip, buscar qué tipo es cada una de esas y nos va a dar de resultado que es el tipo booleano. Aquí tenemos algunos operadores. El operador igual, igual, es unos operadores de comparación. Los demás son los siguientes. X con el signo de admiración igual a Y, quiere decir que X es distinto a Y. X mayor que X es menor que Y, que X es mayor o igual a Y, en este símbolo que X es menor o igual a Y, que X con la parte de is, que X es menor que y X is not, que X no es lo mismo que Y. A pesar de que esas operaciones probablemente resulten muy familiares, los símbolos en Python son diferentes de los símbolos matemáticos que se utilizan para la realización de las mismas operaciones. Un error muy común es usar solo un símbolo igual en vez del símbolo de doble igualdad. Recordamos que el símbolo de igual es para asignación de una variable y el doble igual es para la comparación. Entonces no hay que confundir. Igual tampoco existe algo como esa asignación de igual menor que o mayor igual que. Solamente tenemos estas dos opciones. Primero va el símbolo de mayor o igual, mayor que o menor que, y después el igual. ¿Ok? Esos son algunos, bueno, serían algunas condicionales de comparación entre dos tipos de datos. Y finalmente tenemos aquí los operadores lógicos, que existen tres operadores, que son la AND, OR y NOT, que si se acuerdan, esas son las compuertas lógicas que utilizamos en la clase de electrónica digital, o que vieron en la clase de electrónica digital. Vamos a ver lo mismo. Recuerden que esa parte de booleanos siempre va a seguir en la parte de programación. Siempre tenemos esas compuertas.
Y el significado semántico de las operaciones es similar a su significado en inglés, por ejemplo. Esa condición de x mayor que 0 y x menor que 10 va a ser verdadero solo cuando x es mayor que 0 y menor que 10. Es decir, si la condición se cumple, deben ser cumplidas esas dos condiciones para que tengamos un 1. Recuerden que la compuerta AND funciona como si fuera una multiplicación. De hecho, tal cual como en inglés sería y, que x mayor que 0 y x menor a 10. Entonces la condición va a ser verdadera solamente cuando x esté en este rango. Mayor que 10, pero menor que 10 y mayor que 0. Aquí tenemos n, signo de porcentajes 2 igual a 0, o n, signo de porcentaje 3 igual a 0. Esto va a ser verdadero si cualquiera de las condiciones es verdadera, es decir, si el número es divisible por 2 o por 3. Recuerden que la compuerta OR funcionaba como la suma, en la cual con que una de las condiciones sea verdadera, la condición al final sería verdadera. Aquí pasa lo mismo. Si esta o esta es verdadera, tendremos un 1 a la salida o un verdadero al final. Finalmente, el operador NOT niega una expresión booleana, de modo que NOT va a ser una condición de x mayor que y, va a ser verdadero si x es y. Bueno, si x es, bueno, NOT, si x, si x mayor que y es falso, es decir, si x es menor o igual a que y. O sea, lo que va a hacer va a ser la negación de esa salida. Si x es mayor que y, sabíamos que nos va a dar un verdadero, perdón. Pero con la negación nos dará un falso. Y estrictamente hablando, los operadores lógicos deberían ser expresiones booleanas, pero Python no es muy estricto. Cualquier número distinto de 0 se va a interpretar como un 0. ¿A qué quiere decir con esto? Si recuerdan las clases de técnica digital, nuevamente, nosotros asignábamos a un valor falso como 0 y al valor verdadero como 1. En ese caso aquí nos menciona que Python no es estricto en ese sentido, por lo tanto, no es necesario que tengamos un 1 para que sea verdadero. Cualquier número diferente de 0 lo toma como verdadero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Y entonces el 0 sí lo toma estrictamente como falso, ¿no? Exacto, ahí sí. Pero cualquier número diferente, eso lo he hecho aquí, 17 y true, pues para que lo toma como verdadero. Con que eso sea verdadero, pues ya lo toma, eso ni siquiera le interesa. Aquí abajo, que esa flexibilidad puede ser muy útil, pero existen ciertas sutilezas en ese tipo de uso que pueden resultar confusas. Y pues preferiblemente pues no utilizarlas y utilizar la forma que conocemos de 0 y 1. Muy bien, aquí tenemos la primera condicional. Para poder escribir ese programa útiles, casi siempre vamos a necesitar la capacidad de comprobar condiciones y cambiar el comportamiento del programa. De acuerdo a ello, la sentencia condicional nos proporciona esa capacidad. La forma más sencilla de la sentencia es unir. Si x es mayor a 0, imprime que x es positivo. La expresión booleana, después de la sentencia if, recibe el nombre de condicional, como lo hemos visto en muchos lenguajes, como en C, incluso en ensamblador había unas condicionales. La sentencia if se finaliza con un carácter de 2 puntos. Y las líneas que van detrás de la sentencia van indentadas, es decir, que llevan una tabulación o varios espacios en blanco al principio. Algo muy importante que deben de tener en cuenta es esta sangría que está comentando. Aquí empieza el renglón. Vemos aquí hay un espacio. Siempre que programen, tienen que tener este espacio forzosamente.
Si no tienes espacio, el script, incluso Python, no se los va a leer. Por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo rápido. Vamos a irnos directamente a char, donde le voy a dar un valor de x va a ser igual a 5, y aquí escribo if, si x es mayor a 0. Si se dieron cuenta, aquí automáticamente me hizo el espacio. Igual, si es en esto una tarjeta como Raspberry que tiene Python, los programas que nos hacen ese script nos darán esto automáticamente. No es muy conveniente si, por ejemplo, ustedes quieren hacer un programa y encuentran algo en la red, copiar y pegar directamente de la página o de lo que hayan encontrado. Porque muchas veces, al momento de copiar, copia tal cual y todo lo pega al renglón, o aquí al inicio del renglón. Y al momento que ustedes quieran utilizarlo, pues les va a marcar error porque no está indexado. Tienen que volver a buscar en cuáles partes hay que colocar esa sangría. Entonces, no es mejor hacer el programa paso a paso que directamente copiar y pegar. Aquí, la condicional, si x es igual, es mayor que 0, imprima x es valor positivo. Y ya está. Vamos a hacer el programa. Aquí efectivamente nos da esto. X es valor positivo. Si yo cambio el valor de x, que nos dé un 0, perdón, menos 1, supongamos, pues no nos va a dar ningún dato. ¿Por qué? Porque la condición nos está pidiendo que solamente tenemos esta opción. No le estamos diciendo que qué pasa si esto no se cumple. Entonces regreso al valor original, voy a darle un 7, y vemos que efectivamente nos está dando ese resultado que yo estoy colocando aquí arriba. Retornando, si la sentencia if tiene la misma escritura que la definición de las funciones o los bucles for, la sentencia consiste en líneas de encabezado que terminan con carácter de 2 puntos, seguido de un bloque indentado. Bueno, lo que acabamos de ver. Aquí está, pocas palabras, esa condicional. La lógica del if. Llega aquí la pregunta. X es mayor que 0. Si es sí, imprimimos que es positivo. Si no lo es, pues no hace nada. Y finaliza el programa. Aquí nos dice que no hay límite en el número de sentencias que podemos aparecer en el cuerpo, pero debe de haber por lo menos una. Ocasionalmente puede resultar útil tener un cuerpo sin sentencia, solamente como emplazamiento reservado para códigos que no se ha escrito aún. En este caso se puede poner la sentencia paz, que no hace nada. Es decir, esa condición es real, pues no hagas nada. Pero nos comenta que si colocamos un if, forzosamente debemos de colocar alguna interacción. Si queremos que no haga nada, pues podemos colocar esta opción. Ahora, si introducimos una sentencia if en el intérprete de Python, el prompt cambiará su aspecto habitual por puntos suspensivos para indicar que está en medio de una sentencia de bloques. ¿Cómo hacemos a continuación? Vamos a ver esto en el intérprete de Python, no en Pichar, sino directamente en el Python. Y aquí está. Entonces asigna un valor a x, que sea igual a 3, y coloca el if, que x sea mayor, pero sea menor que 10, imprime la palabra pequeña. Vemos que efectivamente ejecuta lo que dice el texto, que al momento que yo asigno NIF aquí en el intérprete, perdón, aquí en Python directamente, puedo cambiar puntos. Aquí escribo lo que quiero que ejecute. Sprint
y la palabra pequeño. Ok, así que toda esa parte, vamos a poner otra vez. If mayor a 10. Y viene un error, pero aquí nada más es de texto. Perdón. Y sigue faltando. Ay, si no escribo él. Ahí está. Me falta colocar en todos estos, bueno, aquí el espacio para que nos dé esa parte. Pero bueno, y vemos que efectivamente en el texto, en el intérprete de Python, nos muestra esa parte. Entonces ya vimos la parte de sentencias con if, vamos al texto. Ya al usar el intérprete de Python debe dejar una línea en blanco al final de un bloque de control de pantalla de un error, que es lo que efectivamente acabamos de ver que me pasó a mí, donde pues muestra que tenemos un error de texto, un error de sintaxis, y por lo tanto no ejecuta ese texto. Muy bien, jóvenes, hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda, comentario con esa parte de los if? Ay, ¿qué? Bueno, ahorita no. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí la clase. Voy a dejar los ejercicios que están acá arriba para que se los ejecuten. Me interesa más lo que sería, bueno, el 1, ¿no? Sería el 2, el 3, 4. Vamos a hacer el 5, es el 5 y el 3. De tarea, yo otro en un momento los subo a esos ejercicios para que ustedes los hagan, pero me interesa que los preparen. Igual si en el transcurso del día todavía no pueden instalar bien esos programas, por favor, no duden en decírmelo para que los oriente. Perdón, si es el compañero que me envió ayer me envió un mensaje, tuve que salir de emergencia en la tarde y ya le mandé mensaje muy tarde y ya no pude ayudarlo, pero hoy no voy a salir, entonces si alguien quiere mandarme un mensaje en el curso de la tarde, no tengo ningún problema. Por favor, después de las 4, después de las 5, que tengo clase a las de 4, de 4 a 5. Después de las 5 ya pueden enviar mensaje y ya para que los esté atendiendo en caso de que lo quiera. Entonces, si no tienen más preguntas, comentarios, dejamos aquí la clase y nos veremos el día miércoles. Que pasen una excelente tarde, jóvenes.